No existe almacén, no almacén. Es que no me acordaba de cómo mostrar las columnas, pero sí también le agregué los atributos bytes. No, ¿cómo se muestran las columnas? Show tables. Acuérdense que ya a partir de ahora o desde el clase anterior, todo lo vamos a estar repitiendo. Todo va a ser muy repetitivo y también servirá de repaso. Muy bien, entonces, ¿quién iniciaste artículos y fabricantes? Mauro. Ok, ¿nos quieres compartir tu código? Es que no lo tengo aquí porque lo cerré y volví a abrir. Ok. Nada más para checar que se hubiese guardado. Entonces, no sé si hay una forma, pero me parece que no hay una forma como de volverlo a ver, ¿no? Ajá, también podrías verlo en Show Create Tables por cada una de las tablas, pero si no, no importa, ahorita lo vamos a generar y que sirva de repaso también para los demás. Okay. Gracias, Mauro. Vale, entonces vamos a presentar Ana. Allá. Ya lo están viendo, ¿no? Okay. Entonces, aquí ya están viendo también mi pantalla, mi consola. Y sobre esto vamos a generar rápidamente los ejercicios de la base de datos almacén para que también sirva de repaso a todos los demás y a los que no han tenido oportunidad de repasar los comandos que necesitamos, ¿vale? Entonces, crear la base de datos almacén. Voy a darle primero un show databases para que vean que yo no la tengo. De hecho, ya nada más tengo ejemplo 1, que es lo que habíamos hecho antes. Entonces, aquí voy a crear la base de datos llamada almacén. ¿Cómo es la instrucción? Create database almacén. Database almacén. Super. Ya la generé, ¿no? Esta almacén. Le bajo aquí. Luego dice mostrar las bases de datos. Vuelvo a mostrar show databases y está ahí en primer lugar almacén, porque se van ordenando de forma alfabéticamente ascendente. Luego vamos a habilitar la base de datos. Habilitar quiere decir ponerla en uso para poder crear las tablas. Porque fíjense que si yo aquí creo una tabla, voy a poner create table, tabla 1 con un ID de tipo entero y de un nombre de tipo Barça de por ejemplo, no es así. ¿Vieron? Me crea un error que dice que no hay ninguna base de datos seleccionada. Entonces, habilitar la base de datos significa poner en uso para que nosotros podamos empezar a crear nuestras tablas. La instrucción es use almacén, ¿no? Así. ¿Vale? Ya estoy en el punto 3, ya pasé el punto 3. Luego el punto 4 dice, genera las siguientes tablas con los siguientes atributos. Aquí yo lo puedo hacer un poco más grande, si me pongo para arriba y que ustedes alcancen a ver. Ahí sí ven, ¿ya escuchan mejor el audio? Súper. Entonces, bueno, voy a crear la tabla fabricantes. Créate, table, no, pero todavía no, así ya estoy en el almacén. Table, pero antes, vamos a ver las tablas de almacén. Show tables. Efectivamente no tenemos tablas, ninguna tabla hasta el momento, es un empty set. Ahora sí, table fabricantes y entre paréntesis los atributos que nos están solicitando. Nos dice que el primer atributo se llama clave fabricante. De tipo cadena de longitud de 10 caracteres. No nos está dando o pidiendo que sea una longitud fija o longitud variable. Bueno, por el momento le vamos a decir que sea de tipo chat de 10. ¿Vale? Luego nos pide un nombre. Y aquí sí dice que es una cadena de hasta 10 caracteres de longitud. Tampoco especifica si es variable o fija, pero como dice de hasta,
Podríamos tomarlo como varchar de 30. ¿Sale? Y me parece que hasta ahí sería suficiente para crear la tabla fabricantes. Si no he cometido ningún error de sintaxis, esto tendría que darme un QI OK. Y si vuelvo a mostrar las tablas, ahora sí, por lo menos tengo una, que es la de fabricantes. ¿Vale? Hasta ahí vamos, para quienes no lo pudieron realizar y para quienes sí, están corroborando que se hizo correctamente. ¿Va? Súper, veo pulgarcitos. Luego, vamos a crear artículos. Create artículos. No, me faltó algo, ¿no? Create table. Table de artículos y entre paréntesis voy a poner los atributos que me están dando ahí, que es una clave de artículo. Clave artículo, ¿de qué tipo? Cadena de longitud de 5 caracteres. Pues vamos a poner char de 5. Luego viene el nombre. También es varchar de 30. Y finalmente un precio que dice decimal. No me están dando la precisión del valor para el precio, entonces si yo solo pongo decimal será suficiente. No tengo que ponerle cuántas cantidades para la parte entera y otras para la parte decimal. Lo voy a dejar así solito, valor decimal. Y ya, con eso sería suficiente para crear la tabla artículos. ¿Vale? Ahora veamos la descripción de cada tabla. ¿Recuerdan cómo se hace una descripción de tablas? Creo que no hemos llegado a eso. Que ya no. Si no, ahorita lo repetimos. Para ver la descripción podemos usar describe, pero para no escribir tanto, lo voy a dejar en desk, como una contracción. Desk, fabricantes. Esto describe cómo está formada mi tabla. En la columna field, que son los campos, todos los campos o atributos que contienen mi tabla, tipo de datos, si es nulo o no, si existe alguna llave, qué valores por default podría tener y algún atributo extra. Entonces aquí nos dice que la tabla fabricantes tiene dos atributos, una clave fabricante de char 10 y un nombre de varchar de 30. Y si hacemos lo mismo con artículos, escribimos la tabla artículos, entonces aquí nos muestra los atributos y los tipos de datos que le asignamos a cada atributo. Vean que para precio, como yo no puse ninguna precisión, decimal por default va a dejar 10 espacios o 10 dígitos, y como no tiene parte decimal, pues lo va a tratar casi como un entero, ¿no? Pero va a ser hasta 10 dígitos. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna duda? ¿Tú te entiendes por racionalidad de examen? Super. Entonces, vámonos a la clase de hoy, en donde vamos a estar haciendo también un repaso sobre la creación de tablas, pero sobre todo del tipo de relaciones que vamos a establecer, porque estas relaciones son las que nos van a permitir mantener la integridad referencial. Sí, compartir esto. Sí, se puso en el 2. Ok, entonces seguimos con Jonathan. Bueno, yo sí hice el ejercicio en la clase pasada y el atributo de precio en la tabla artículos lo puse como entero. Ajá. ¿Eso se puede modificar después o tengo que volver a hacer todo desde el inicio, desde cero? No, efectivamente, todos lo podemos modificar después, no necesitas borrarlo ni volverlo a crear. Eso lo veremos después cuando estemos alterando o modificando la definición de los datos. ¿Vale? Eso lo vamos a hacer con un alter. Pero en dos clases más. Sí, me parece. ¿Vale? Vale. Entonces déjalo así, no pasa nada. No, gracias. Ok. Entonces sigamos en el lenguaje de definición de datos con estas dos
comandos create y drop. Ya vimos que una tabla es una estructura que se organiza en datos y filas, que cada columna es en filas y cada columna es un campo o un atributo, que cada fila es un registro y cada campo debe tener un nombre único que va a hacer referencia a lo que estemos almacenando. Vimos la sintaxis básica, que son los ejercicios que acabamos de hacer con la base de datos almacén, en donde establecemos el comando create table, el nombre de la tabla, y entre paréntesis todos los atributos con sus tipos de datos, ¿va? Eso es lo que hemos hecho hasta este momento. También vimos algunos comandos para el manejo de las tablas, como show tables, show create table, el describe, creo que no se los había dicho, pero en este momento ya lo estamos viendo, describe, el nombre de la tabla, o des como un atajo o una parte corta para escribir describe. Y podríamos borrar también las tablas con drop, así como lo hacíamos con drop databases, pero aquí vamos a borrar tablas. Recuerden que acá no hay control Z. Entonces, si borramos una tabla y no teníamos respaldo de esa tabla, pues seguramente ya tendremos un problema. Y puede ser ligero o grave, pero todo va a depender de lo que estemos borrando. En este momento no hay gravedad si borramos las tablas, podríamos volverlas a hacer. Lo grave será si las tablas tienen datos y no tenemos respaldo de esos datos, entonces nos podríamos meter en un grave problema. Por eso será importante hacer nuestros respaldos antes de modificar cualquier cosa dentro de las tablas o antes de incluso intentar borrar nuestras tablas o las bases de datos completitas. ¿Vale? Pues ahorita no podemos y no queremos borrar nada, así lo vamos a ver. Y ahí están los ejemplos del usuario y creo que nada más, ¿no? En el ejemplo. Pues si se fijan, hasta este punto utilizamos esta sintaxis básica para crear una tabla. Y digo básica porque solo estoy diciendo el nombre del atributo y el tipo de datos, pero no estoy estableciendo ninguna relaciones ni referencias a nada. Para eso vamos a utilizar la sintaxis que poco a poco nos va a ayudar para implementar las relaciones. ¿Se acuerdan qué tipos de relaciones teníamos? ¿No? Uno a uno, uno a muchos, y muchos a uno, que se vuelve casi lo mismo, pero en sentido contrario, y muchos a muchos, que es la que descomponemos en una tabla intermedia. También para establecer las relaciones, vamos a recordar que tenemos varios tipos de índices. Las llaves primarias, las llaves foráneas, las llaves únicas, y los índices para optimización de búsquedas. Además de los tipos de índices y de las relaciones, también necesitamos saber las restricciones. Si recuerdan acá, aquí existe una columna que dice null y todo dice yes. Eso quiere decir que mis atributos aceptan nulos o aceptan valores nulos. Además, por default, los valores serán nulos, no hay ningún valor definido. Entonces, estas restricciones que tenemos aquí es lo que nos va a permitir aceptar nulos o no, por rechazarlos, o además establecer un valor por defecto. Y otra de las restricciones, o es un extra, le llamamos un atributo extra, es el autoincremento. En MySQL, el autoincremento genera identificadores únicos consecutivos o valores en serie. En nosotros, los manejadores de bases de datos como Postgres, que ahorita lo estoy tomando, no existe autoincremento, pero existe algo que se llama serie. Entonces es lo mismo, genera identificadores únicos consecutivos, de tal forma que nosotros no nos preocupemos por saber cuál fue el último que se ingresó. Podríamos ingresar un valor y automáticamente se va a generar el siguiente. ¿Qué más necesitamos saber para establecer nuestras relaciones? Los motores de datos.
Los motores de datos van a administrar la información física dentro de nuestro administrador. Dentro de los motores de datos más comunes está MyISAM, que sirve para las necesidades básicas de un usuario medio y es compatible con todos los tipos de campos y parámetros. Memory se utiliza solo por su velocidad, pero no admite autoincrementables ni campos de tipo blob o text. Estos datos solo se almacenan en memoria. Entonces después ya no los tenemos, se borran. Por eso es su nombre, ¿no? Porque los tenemos solo en memoria. Y el InnoDB se utiliza para aplicaciones generalmente de gran tamaño y con las que accedemos con frecuencia. InnoDB cuenta también con mecanismos de bloqueo de filas para evitar que otros usuarios modifiquen o añadan la misma fila a una tabla. Esto es el manejo de transacciones. Recuerden que con transacciones vamos a garantizar la integridad referencial, ¿vale? Y la vamos a usar a través de las llaves foráneas. Entonces, si en la consola, ponemos este comando de show engines, vamos a ver todos los motores que tiene MySQL disponibles en este servidor. Entonces, vean que está Memory, MyISAM, y InnoDB. Vean que en InnoDB está por default. Entonces, MySQL por default establece que el motor de la base de datos va a ser InnoDB. Si yo quisiera poner un motor diferente al momento de la construcción, tendría que establecerlo específicamente. Ok, ¿qué más? Entonces, ya con estos elementos podemos empezar a construir nuestras tablas con más datos o con más atributos para nuestros atributos. Estos iban a ser atributos de los atributos. ¿Cómo es eso? A ver, recordemos acá arriba. ¿Qué atributo tiene mi atributo clave artículo? Ah, pues el atributo que tiene el clave artículo es que es de tipo carácter de 5 caracteres, que acepta nulos y ya. Eso es todo lo que tiene. Y así para todos nuestros atributos. Entonces, lo que tenemos aquí son atributos de los atributos de la tabla. Son como los metadatos, también se les conoce, ¿no? Los datos de los datos. ¿Sale? Entonces, con esto, en la sintaxis ya completa, vean que, y eso que no es completa, si ustedes observan la documentación oficial de MySQL, va a venir otro tipo de atributos, los más, estos son los más representativos o los más usados que tomamos al momento de construir nuestras tablas. Entonces, con esta referencia es que vamos a empezar a hacer las relaciones. Y ya verán que poco a poco todo lo que está entre corchetes es lo que utilizamos según lo que vayamos a construir. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a crear estas tablas. Las vamos a ir creando juntos para que todos tengamos la misma idea en el momento de construir y ya cuando ustedes solitos estén construyendo sus tablas y sus relaciones, ya no se pierdan, ¿no? ¿Sí? Entonces, empezamos con esta. Nuestra comunista. Entonces vamos a crear la base de datos tienda. ¿Vale? Créate database tienda. Listo. Ahí está mi base de datos tienda. Yo databases. Está acá abajo, casi abajo, mi base de datos tienda. Vamos a poner en uso la base de datos tienda. Listo, ahora sí, mostramos tablas. Empecé, porque no tenemos nada, justo. Entonces vamos a empezar a crear esa tabla productos. Paso.
había que tomar considerado Ay, todos los encierros se me fue ahora. Espérenme tantito. Desde la tecnología. Quiero ponerles primero, ¿no? Para que veamos en qué base de datos estoy. Juanalde, también la fecha, para que no me siga de largo y vea qué hora es. Vale. Ya estamos en tienda, y en tienda no tenemos tablas. Vamos a construir la tabla del diseño, que es la primera tabla, esta de aquí, la de productos. Entonces vamos a crear productos según el diseño. Ustedes ya saben leer el diagrama, ¿no? Pues, ¿qué me está diciendo? Créate tabla, productos, y entre paréntesis va a tener un ID del producto, que es de tipo, pues no nos dicen qué tipo, pero lo vamos a poner como un tipo entero. Pero además, como va a ser una llave primaria, ven que está especificado ahí como PK, pues no vamos a tener llaves primarias negativas. Entonces, si dejamos entero, podría ser que en algún punto yo pueda poner como una llave primaria un menos 20, menos 80, menos 54, ¿no? Entonces, no quiero que acepte valores negativos, por lo que les voy a decir que sea sin signos, un entero sin signo. On sign. Entero sin signo. ¿Vale? También le voy a decir que va a ser un auto increment. Va a ser el auto incremental. Y además, que es mi llave primaria. Primary. Esos son todos los atributos para mi atributo ID producto. ¿Más? Coma. Siguiente atributo es el nombre. El nombre tampoco nos dice de qué tipo, pero vamos a suponer, vamos a asumir que es de tipo varchar. Varchar de, ¿cuánto será bueno para un nombre de producto? Unos 40, 50, 30. Ajá. Vean que dice que es unique. Es decir, que además de que es única, no va a permitir nulos. Not null. Y le voy a decir que es unique. O unique también podremos dejar solito. ¿Vale? Y finalmente el precio. Para el precio tampoco nos están diciendo definición de los decimales. Nos vamos a usar un decimal de unos 6,2. Entonces, vamos a aceptar 6 dígitos, de los cuales 2 van a servir para la parte decimal y 4 para la parte entera. No vamos a permitir que tenga precios nulos, pero además yo le quiero dar por default un valor. Entonces utilizo default. ¿Y qué valor quiero que me ponga para los precios? Pues por lo menos como conocen la tienda Princhitos o Princhos de Walmart, que todo está a un precio, no un solo precio. Entonces aquí yo también quiero que por default todos los artículos o todos los productos tengan un precio de 99.9. ¿Vale? Hasta ahí yo termino de construir mi tabla productos porque ya no tengo, según el dibujo o el diagrama, eso es todo lo que necesito. Entonces ya tengo mi tabla productos. Vamos a dar una descripción de ella. Ahora observen que ya se complementaron más las otras columnas, a diferencia de las que teníamos por acá, que construimos con una sentencia básica,
la tabla artículos y todas las otras columnas se dan por default, ¿no? Los valores. Ahora, con la construcción de productos, yo le estoy diciendo que no acepte nulos, que el ID del producto es una llave primaria, que el nombre es un único y que por default el precio va a tener este valor, 99.99. Al momento en que yo le puse a producto, ID producto, un auto incrementable, vean que solito en null me puso no. Entonces yo lo hubiera especificado, not null, está por demás, pero en el momento en que yo pongo que es autoincrementable, ese null no va a permitir nulos porque siempre va a estar generándose un ID único. ¿Sale? Hasta aquí, ¿vamos bien? Todos construyeron su tabla de productos. Salió. Entonces ahora vámonos con la tabla empleados. ¿Cómo vamos a construir la tabla empleados? Aquí la vamos a construir un poquito distinto porque aunque no esté especificado ahí, yo quiero que los empleados, el nombre de los empleados sea único. Pero no solo el nombre con sus apellidos, con ambos apellidos. Aquí vamos a hacer un create table empleados. ¿No? ¿Qué atributos tiene empleado? Al principio tiene un ID que va a ser un tipo entero, sin signos. Dice que ahí es primary key, entonces le voy a poner un auto incremento. Aquí lo voy a poner coma para que vean que hay otra forma también de especificar que un atributo puede ser llave primaria. Entonces hasta ahí lo voy a dejar para ese ID. Luego viene el nombre. Este va a ser de tipo varchar, de 30. Y también no permitamos nulos. No queremos nombres vacíos. ¿Qué más? Para apellido 1. Vamos a hacer también de varchar de 30. Y tampoco quiero que pongan nulos. ¿No? Finalmente, el apellido 2. De tipo varchar de 30. Y aquí no le voy a especificar si va a ser nulo o no. Le voy a dejar que sí sea nulo. Porque no todas las personas tienen 2 apellidos. Entonces le voy a dejar así tal cual. Y por default, él va a poner que sí acepta nulos. ¿Vale? Hasta ahí sería la definición de todos mis atributos, pero me faltan atributos de los atributos, es decir, características de mis atributos. Me falta especificar la llave primaria. Entonces después, al final del último atributo, yo puedo decirle que primary key va a ser entre paréntesis el ID. Toma. Además, yo quiero que unique key entre paréntesis sean el conjunto de los 3 atributos, nombre, apellido 1 y apellido 2. Pues aquí voy a ponerle nombre, apellido 1 y apellido 2. De esta forma. Pues ahora sí, ya terminé de especificar tanto los atributos como las características de todos mis atributos, las relaciones, no las llaves primarias y las restricciones. Con esto cierro y termino mi construcción. Si no me equivoqué en algún punto, pues todo debería salir query OK. ¿Así? Todos tuvieron su tabla de empleados. Súper. Entonces vamos a describirla para que observemos la construcción, ¿no? Desk empleados. ¿Okay?
Entonces vean que aquí el ID no permite nulos, el nombre tampoco y el apellido 1 no, pero el 2 sí, el apellido 2 sí. El ID es llave primaria y aquí se me pone mul. Mul quiere decir que hay un índice múltiple entre varios atributos. Se lo pone solo al primero, que es nombre. Y luego un extra que es autoincrementable para el ID. Si yo quisiera saber quién es este mul, ¿cómo creen que podría observarlo? ¿Qué comando me da más detalle de la construcción de mis tablas o de las bases? ¿No? ¿No te acuerdas? Podemos usar un show, create, table, empleados. Show create table o show create database les va a dar mayor detalle sobre la construcción de un objeto. Entonces vean cómo les da mayor detalle, ¿no? Dice, la tabla empleados fue construida con este comando, con estos atributos. Y vean que aquí sí les dice unique key, le pone el nombre nada más, pero es una construcción de 3 atributos, apellido 1, 2 y el nombre. ¿Vale? Hasta ahí vamos, ya todos tienen sus 2 tablas. Veamos show tables. Y ahí están mis 2 tablas, empleados y productos. ¿Vale? Seguimos, o me detengo un poco. Seguimos, súper. Entonces ahí está, empleados y productos. Ahora vamos a empezar a hacer las relaciones. Y comenzamos con la relación 1 a 1. ¿Qué significa la relación 1 a 1? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba la relación 1 a 1? ¿Ya no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que el viernes hay un ejercicio de evaluación? Bueno, no había visto. ¿Es una llave primaria? ¿Que usa una llave primaria? Otra vez, exacto. Pues en este caso nuestras tablas eran empleados y productos, ¿no? Entonces en este caso si es llave 1 a 1 sería que un empleado puede ser asignado a un producto o algo por el estilo. Bueno, sí, en el ejemplo anterior, déjame hacer eso. Si aquí hiciéramos o tratáramos de hacer una relación entre un producto y un empleado, querría decir que un empleado puede tener solo un producto y ese producto puede estar asignado a solo un empleado, más o menos, ¿no? Pero en realidad lo que estamos diciendo en una relación 1 a 1 es que cada registro de una tabla va a estar asociado con solo un registro de su otra tabla o de su tabla asociada. Y ya no voy a poder utilizar ninguno de los dos para asignarle algo distinto. Por ejemplo, en productos, vamos a generar su tabla productos detalles. En productos detalles yo voy a enlazar el ID del producto con el ID del producto en su tabla padre. En este caso la tabla padre es productos porque es la tabla independiente. De él o de ella, de esa tabla, se va a desprender la tabla productos detalles. ¿Por qué tengo productos detalles con descripción, fecha de registro y cantidad? Podría ser que estos 3 atributos se los agregara a mi tabla productos. Es decir, que estos 3 atributos los pasara para acá, para esta tabla. ¿En qué afectaría o por qué tendría que hacer yo una tabla extra para almacenar los detalles de mis productos? ¿Por qué creen que se haga así? ¿No hay redundancia? Aquí no hay redundancia. Para evitar redundancia, bueno, también sí.
Y en caso de que se repitieran las descripciones para algunos productos, podría ser, pero no, en ese caso no es el fin principal. ¿Por qué creen que se haga así, dos tablas en lugar de una sola? ¿No? No he visto el... Avísenme si alguien me escribe en el chat, porque no he visto el chat. No. ¿Se dan? Bueno. La razón de por qué no agregamos estos tres atributos a esta tabla es por ocultar ciertos detalles a nuestras tablas y para el público. Es decir, si yo estoy hablando que estamos en una tienda y de repente me piden mi tabla de productos, pues para promocionar o para ponerlo en un catálogo, a ellos no tendría por qué interesarles cuándo lo registré o qué cantidad tengo en mi stock. Ellos solo quieren saber qué productos tengo o qué productos forman el catálogo de productos, con su precio, obviamente. Entonces no tendría por qué darles yo ese detalle y entonces para omitirlos o para no estar trabajando doble y quitárselos de la tabla, puedo hacer una relación 1 a 1 con una tabla donde almacenen los detalles de esos productos y que esta tabla va a ser para mí, para referencia y para manejo de mi base de datos. Y para el público o para el exterior, le puedo mandar solamente mi tabla productos sin mayor detalle. ¿Vale? Por eso estoy generando así mi tabla productos detalles. Pero eso no se nos había ocurrido por qué no, si la podríamos manejar en un así, ¿no? Entonces, ahora sí, para crear esa relación, ya vamos a empezar a utilizar esto de llave foránea, foreign key, que va a hacer referencia a las tablas padres. Y ya veremos qué significa esto de constraint. Y si se dan cuenta, cada uno de estos atributos, de mis atributos, ya los utilizamos, ¿no? En la construcción de las tablas anteriores. Este también, este no, pero ya mero, y este sí. Pues poco a poco vamos a ir comprendiendo la sintaxis de toda la creación de tabla completa. ¿Sale? Entonces vamos a construir esta tabla de tablas detalles. Porque yo ya tengo mi tabla productos. Ahora quiero la tabla detalles. Entonces ya tengo ahí mis productos, tengo empleados, tengo que crear productos detalles. Vamos a seguir en diseño. Primero en diseño, como está ahí el dibujito, pues yo empiezo con un create table llamada productos-detalles. Que va a tener que atributos, un ID del producto, que va a ser, como va a hacer referencia a la llave primaria de la tabla padre, es decir, al atributo, que está aquí, ID producto, debe tener el mismo tipo de datos para que sean compatibles. De lo contrario, al momento de establecer la relación, me va a decir que no hay compatibilidad. Voy a replicar el error para que se vean. Imagínense que el producto, de hecho le voy a poner, sí, producto. Ahorita esto no lo hago, es solo un ejemplo para que vean qué error sale. ID del producto va a ser legítimo entero. Así nomás. Y luego viene la descripción de despacho. Y nomás le voy a dejar esos dos para que veamos el error. ¿Cómo tendría yo que construir la llave foránea? Tengo que decirle foreign. Espera, acá me faltó ponerle que int primary.
No, aquí no hay llave primaria, es una llave foránea. Foreign key. ¿Qué más es mi foreign key? El ID del producto, que va a hacer referencias a la tabla padre, que se llama productos. En su atributo ID. Aquí coincide el nombre, pero podrían llamarse distinto, ¿eh? Y listo. Esto sería para construirla, pero me va a mandar un error. Y es el error que quiero que vean antes de construirla bien. Vean que dice, tienes un error de sintaxis. Chécalo porque no es correcto cerca del foreign key. Bueno, para empezar, tengo que corregir este error de sintaxis, que no es lo que querían ustedes. ¿Dónde está el error? Aquí en la tabla. Descripción, marchar de 30. Ya, ahora sí. Tengo un nuevo error de sintaxis cerca del aquí dice ser poder vacío. ¿Cuál vacío? ¿No? Ahí ya no es claro cuál es el error, porque sintácticamente es correcto. ¿Ustedes ven algo raro? Está bien escrito. Creo que le falta un paréntesis al final, antes del punto y coma. Sí, es cierto. Sí. Ahora sí, justo. Ese es el error que quería que vieran. Vean que dice, referenciando a la columna ID producto y columna referenciada ID producto en la llave foránea de productos detalles son incompatibles. Y se dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué es incompatible? Porque recuerdan cómo construimos el ID del producto en la tabla productos. Si no lo recuerdan, siempre va a estar la opción de describir la tabla. Vean que ID producto es de tipo entero, sí es de tipo entero, pero sin signo. Por eso les manda esa incompatibilidad. Así es que para referenciar las llaves foráneas, los atributos tienen que ser del mismo tipo que la llave primaria de su tabla padre. ¿Quedó clara esa parte? Sale, vale. Entonces ahora sí vamos a construir nuestra tabla productos y detalles de manera correcta. Si se fijan, no lo he visto yo, ¿no? Mando error. Ok, entonces ahora sí voy a regresarme tramposamente para no escribir ya todo otra vez. Entonces, creamos la tabla productos detalles, ID producto int on sign. Sin C. Luego viene la descripción. Aquí le vamos a dar una descripción más grande, unos 150 caracteres. Ajá. Antes del foreign key, de hecho lo voy a borrar para que veamos de nuevo otra vez. La descripción quiero que no sea nulo. Si no, no tendría descripciones. Todos los vamos a obligar a que tengan una descripción. No null. Y ya. Luego viene la fecha de registro. Fecha bajo registro. ¿De qué tipo va a ser mi fecha de registro? Pues siendo una fecha, tiene que ser de tipo date. Y no nula. A todos le vamos a decir que tienen que registrar el momento en que se recibe un producto. Not null. ¿Vale? Luego, ¿qué nos falta? La cantidad. La cantidad pues sería la cantidad de productos que tengo, ¿no? Entonces en cantidad le podríamos dejar un entero. Sería muchísimo, no podríamos tener millones y millones de productos.
Vamos a dejarle a lo más un small int, ¿sí? Para que no sea tan extenso. Pero también nos vamos a permitir tener cantidades negativas. Por eso vamos a asignar un sign. ¿Sí? Entonces, cantidad es de tipo small int y sin signo. ¿Sale? Y por default podríamos decirle que sea 0 o 0. Porque si no ponemos un valor por default recuerden que va a poner nulos. Y tal vez esos nulos a mí no me interesan, yo quiero tener un valor numérico. Entonces le dejo en 0. ¿Sale? Hasta ahí he definido mis atributos. Ahora falta definir la relación. En principio le voy a decir que primary key, ¿sí? También es mi ID del producto, ¿ah? Coma, y foreign key va a ser mi ID del producto. Y aquí tengo que decirle a quién hace referencia. A la tabla padre. Referencias. ¿Quién es mi tabla padre? Productos. Referencias. Productos. En su atributo que se llama ID producto. De esta forma. Y ya, ahora sí, ya está correcta. Cierro y punto. Listo. Ahora ya no me mandó ningún error, ni de sintaxis, ni de construcción de relaciones. ¿Vale? Entonces ya generé una tabla, productos detalles, con una relación 1 a 1 entre productos y productos detalles. Si hacemos una descripción de productos y bajo detalles, podríamos ver todos sus atributos, ¿no? Vean que aquí la llave primaria es ID del producto, varchar no permite nulos, fecha de registro es de tipo fecha, cantidad es un small int unsigned, permite nulos, dice que sí, pero en realidad no, porque tiene un valor por default. ¿Sale? Listo, ya tengo una relación 1 a 1. ¿Quedó? Súper. Sale. Entonces, vamos a ver rápidamente otro ejemplo y se les queda de tarea moral cómo construir esta relación 1 a 1 entre empleados y sucursales. Entonces, recordemos, una relación 1 a 1 va a ocurrir cuando cada registro de una tabla o de la tabla padre, llamémoslo así, está asociado con solo un registro de su tabla hija. En este ejemplo 2 vamos a tener como tabla padre a la tabla empleados y vamos a generar su tabla hija o asociada a unas sucursales. ¿Qué significa esto? En nuestro diagramita de entidad-relación teníamos justo un dibujo así, donde se mostraba que un empleado administra una sucursal. Bueno, acá tendríamos que ponerle las relaciones, ¿no? Pero si lo mandamos a nuestro diagrama de clases, esta tabla empleados ya la tengo. Ahora tengo que construir esta tabla sucursal y además asignarle su relación. Significa aquí que estamos diciendo un empleado puede administrar una sucursal y solo una.
Entonces, no se valdría o no podríamos decirle que un empleado administra varias sucursales o que una sucursal es administrada por varios empleados. No, una sucursal es administrada solo por un empleado y nada más. ¿Ok? ¿Se entiende el concepto? Súper. Entonces, dado el tiempo, ustedes tendrán que generar esta tabla. La tabla sucursales. La tabla sucursales tiene 3 atributos, un ID del gerente, un nombre y una fecha de apertura. La fecha de apertura de la sucursal. Y además tendrán que especificar la relación 1 a 1 con su empleo. ¿Vas? ¿Quedó? Muy bien. Entonces ese es el ejercicio que les queda de tarea moral. Y pues mañana tendrían la ayudantía para que sigan practicando. Y recuerden que el viernes tienen su ejercicio de evaluación, el primer ejercicio. Es a la hora de clase, de 6 a 7. Está cronometrado para 1 hora. Y ustedes lo pueden hacer solitos. No necesitan conectarse, no necesitan prender cámara, no necesitamos nada. Lo vamos a dejar libre, como en Montessori. Ustedes saben lo que hacen, son responsables de lo que hacen. ¿Sale? Y luego, ¿Listo, listo? ¿Dudas? En el chat pusieron que sí, el ejercicio de evaluación es solo teórico. Sí, solo teórico. En la otra clase comentamos que va a venir todos los conceptos de inicio hasta álgebra relacional. Gracias. Solo teórico. Teórico que tengan que repasar conceptos, quizás hacer un diagrama, ¿no? Hacer algunos ejercicios de álgebra relacional, pero nada más, nada de consola. ¿Cómo cuántas preguntas vendrán? Híjole, ya ni me acuerdo. Es que lo hacíamos en 2 partes esta, pero como dejamos mucho tiempo, pues vamos a tratar de que no sean tantas, que sean lo suficientes como para que puedan contestar en 1 hora. ¿No? ¿Otra duda? placebo o nada. Igual de la clase 01, 2 y 03. Sí, viene toda la parte teórica. Jala más al grupo, Todo lo teórico, todos los fundamentos, todos los conceptos, definiciones. Obvio, no se tienen que aprender. Ay, en 1850 se hizo la máquina de Jolet. No, nada más es que capten o que hayan captado los fundamentos, conceptos y definiciones de las bases de datos. Vamos con el análisis de ¿Vale? ¿Otra duda? la heterogeneidad. Se evalúa por efectos aleatorios. ¿Algo más? Vale. Pues entonces, cuídense mucho. Yo los veo el lunes. Más bien, nos oímos el lunes y espero que les vaya muy bien en este primer ejercicio. Bonita noche. Entonces, ¿qué? ¿Sería hasta las 7? Hasta la clase 7.2. A ver, déjame precisar. Sí, hasta la de álgebra relacional. Clase 2. Sí, claro que sí, Ana Karen. Muy bien. Pues si no tienen más dudas, yo los veo hasta el lunes. ¿Vale? Cuídense mucho, bonita noche. Hasta luego. Gracias, bye. Bye. Gracias.